Estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el concepto, estructura y características de una reseña. Eh, Tengamos en cuenta que una reseña es un documento que permite una síntesis de una obra, bien sea un video, artículo, pintura inclusive, en fin, cualquier tipo de expresión oral o escrita puede ser reseñada en la actualidad. Para eso se dan ciertas pautas que la hacen muy diferente a las de un ensayo. ¿Por qué nos vimos en la necesidad de hacer esta claridad y generar este video didáctico con el propósito que el estudiante diferencie en las partes de una reseña y en qué se diferencia un ensayo? Digamos que tanto para el ensayo como para la reseña se deben de seguir los mismos parámetros de planeación previa, que es conocer el documento, identificar vocabulario nuevo, subrayar, hacer esquemas que me permitan la comprensión del tema que pretendo reseñar. Para efectos del ejemplo del día de hoy vamos a retomar un texto que fue propuesto en su momento para talleres anteriores. Es un artículo de la revista Semana que se llama Relaciones que hieren y que en ocasiones matan. Fue publicado el 14 de mayo del 2021 por Heidi Sánchez Maxson. Este documento fue propuesto para ser reseñado y vamos a mirar cuál sería el proceso correcto. Entonces, como habíamos dicho, hay que conocer el documento, entenderlo. Entonces, comenzamos con un subrayado. Aquí tenemos un ejemplo de un subrayado de las ideas secundarias, es decir, las ideas más importantes que hay en cada párrafo. Tenemos esto a manera de ejemplo. Esta vendría a ser una de las ideas secundarias. Recordemos que se llaman ideas secundarias a las ideas más importantes que hay en cada párrafo y que con todas las ideas secundarias logramos generar una idea general, logramos construirla al finalizar de leer todo el documento. Podemos decir que la idea general del documento es tal a partir de esas ideas secundarias que hemos identificado. Recordar que también debemos subrayar palabras claves, que es una sola palabra, o conceptos claves, que son dos palabras, porque en esto también hay todavía estudiantes que confunden qué es el concepto clave, la palabra clave y la idea secundaria que se debe subrayar en cada párrafo. Como ya estamos dándonos cuenta, el primer paso es entender el documento. Es decir, que previamente tenemos que haber buscado las palabras desconocidas, hacer un buen subrayado, haber hecho un esquema que nos permita comprender el texto. Para retomar el ejemplo de hoy que queremos explicar, nos vamos a dar cuenta que en una parte del artículo, tenemos en cuenta que este artículo tiene entre 3 y 4 hojas, pero inicialmente en los primeros párrafos podemos encontrar la tesis central del autor, y eso es muy importante. Quiero hacer énfasis en esto. Cuando hablamos de que tenemos que identificar la tesis del autor, quiero dar a entender que la tesis es algo que se puede deducir después de leer y comprender todo el texto. En algunos artículos como este, digamos que podemos encontrar frases que nos guían de una manera directa, ¿no? Por ejemplo, acá en este artículo que ustedes ya trabajaron, en el tercer párrafo hay una frase que la voy a volver a marcar que dice: decido centrar esta columna en la violencia hacia las mujeres y sus consecuencias en el núcleo familiar. Digamos que esto es de los pocos artículos que nos deja claro en alguna parte del documento cuál va a ser la tesis central del creador del artículo. Obviamente que esta frase, por más que es diciente, es precisa, nos indica cuál es la tesis central, también se complementa con otras que se pueden leer al principio, ¿cierto? Y que seguramente podemos seguirlas teniendo en cuenta para construir la tesis que el autor propone. Vuelvo y repito, la tesis no siempre se encuentra de una manera directa en el artículo, sino que a veces hay que deducirla, inferirla después de comprender el texto. Para efectos de este ejemplo, reitero, digamos que aquí hay apartes muy significativos en el documento que nos pueden guiar a cuál es la tesis, el propósito central que tiene el autor en este momento. Entonces, de la lectura de estos dos párrafos yo puedo inferir cuál es la tesis que propone el autor y que voy a tenerla que utilizar dentro de la estructura de mi reseña. Esto es muy importante, puesto que al principio de cada artículo siempre el autor va a proponer cuál es el propósito de ese texto, ¿no? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que empieza con un párrafo que describe una situación, pero luego comienza a detallar de qué va a tratar el análisis de ese artículo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer un buen subrayado y escoger esas frases que me van a permitir establecer
¿Cuál va a ser la tesis que el autor posiblemente quiere trabajar durante todo el artículo? Después de que yo identifico esta tesis, que es una inferencia, una deducción que yo hago del autor, sigo leyendo el documento, lo sigo subrayando hasta el final, ¿cierto? Y tengo que, después de que termine mi subrayado, notemos que es un texto que termina acá, tiene 2 hojas y media, tiene más o menos de extensión, ¿cierto? Comienza acá, 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas y media tienen extensión. Entonces, después de subrayar bien este documento, hacer un esquema, tengo que haber identificado esa tesis, que para efectos de este ejemplo la podemos encontrar en estos 2 primeros párrafos. Podemos deducir cuál es la tesis que el autor propone y la tenemos presente, la copiamos aparte. Podemos armar una tesis de la que el autor pretende establecer. Entonces ya tenemos claro que aquí él muestra la violencia en el contexto familiar, no es algo nuevo en nuestras sociedades. Luego dice, este tipo de violencia siempre ha existido en diferentes edades, sexo y clase social, y es precisamente por eso, es un fenómeno tan recurrente que se ha convertido en un constructo social problemático. Digamos que este primer bloque, resaltando esas frases y palabras que ustedes ya vieron, más este que encontramos acá, que ya está subrayado, nos permite ir deduciendo cuál es la tesis de la cual va a hablar el autor. Después de subrayar todas estas 3 hojas y media, que no están subrayadas todas obviamente, porque pues, la idea es mostrarlo como ejemplo. Después de que subraye estas 3 hojas, como ustedes de pronto ya lo hicieron, debemos pasar a hacer el esquema y un buen resumen que sintetice el contenido de este artículo. Recordemos que como acá hay bastante ejemplificación de estadísticas, datos estadísticos, en el resumen podemos o escoger el dato más importante o hablar de manera generalizada para que no nos quede tan extenso el resumen, ¿cierto? Entonces, estos son los primeros pasos de planeación para hacer una buena reseña. Entender el documento, hacer un buen subrayado, como lo tenemos aquí a manera de ejemplo, ¿cierto? Luego, hacer un esquema y realizar un buen resumen. Este es el paso, son los pasos previos para realizar una buena reseña. Ahora vamos a recordar la plantilla que se nos propuso para entender cómo es que debe estar estructurado, y aquí es donde se marca la diferencia con el ensayo. Entonces nos dice que se debe generar un título. Este título de la reseña, futura reseña, es un título original que el autor de la reseña le da, se lo inventa a partir de la tesis que propone el autor, del tema que propone el autor. ¿Y cuál viene a ser el encabezado? Pues el encabezado viene a ser este que está acá, que está compuesto por las iniciales de la persona que va a hacer la reseña, el año en que va a hacer la reseña, se escribe reseña del artículo, se coloca entre comillas el título del original del artículo del cual se parte para que se va a reseñar, se coloca la fuente, en este caso la revista Semana, la fecha de la publicación del artículo que se reseña, ese es el complemento, la sección Nación, y el URL, que es la dirección electrónica. El primer párrafo de la reseña dice, en este párrafo se inicia la introducción de la reseña escribiendo la tesis del autor, que es la que ustedes ya se dieron cuenta que logramos identificar. Esta tesis se identifica durante la lectura previa de todo el artículo, después de subrayar y buscar las palabras desconocidas, logrando la comprensión del contenido del artículo, y así se deduce la idea general que propone el autor. Ya nos dimos cuenta que esta parte la hemos elaborado cuando hemos logrado subrayar a lo mejor posible y logramos identificar, digamos, que las partes del documento que me indican en dónde posiblemente se puede, desde las cuales, de qué partes del artículo podemos deducir cuál es la tesis que el autor nos propone. Luego nos dice, aquí al final, se finaliza el párrafo de introducción con la escritura de su propia tesis. Es decir, yo como autor de la reseña tengo que elaborar mi propia tesis a partir de lo que el artículo propone, a partir de la tesis del autor. Y eso posteriormente la voy a argumentar yo en la parte de la crítica. Entonces, los primeros párrafos que son de introducción deben de contener estas 2 partes, tanto la tesis que se propone el autor como la tesis que propongo yo como creador de la reseña. El número de párrafos es indeterminado, usted puede utilizar de 2 a 3, 1, ya cada quien escoge el número de párrafos. Luego sigue la segunda parte de la reseña, dice, en esta parte de la reseña se escribe un resumen. Por eso hablábamos previamente que eso, si se tiene con tiempo, si se elabora con tiempo, lo único que hacemos es insertarlo utilizando conectores
y seguimos con la otra parte de la reseña. Entonces, primera parte, párrafos de introducción, segunda parte de la reseña va el resumen del artículo. En el tercer párrafo, en la tercera parte que lleva la reseña, se escribe la crítica. Esta parte es muy importante. Es aquí donde se analiza la tesis propuesta por el autor del artículo y argumenta tu tesis. Entonces yo hago una comparación. Se puede decir que estamos en esa parte de la crítica, proponemos la que consideramos la tesis del autor de la reseña, miramos, hacemos una reflexión frente a lo que él propone, y también podemos proponer nuestra reseña y la argumentamos. En esa argumentación podemos utilizar citas textuales si lo queremos, con las respectivas reflexiones. De igual manera, el número de párrafos de esta parte donde se critica el texto reseñado, pues es indeterminado. Uno puede utilizar los que considere necesarios. Finalmente, vienen los párrafos de conclusiones, donde a partir de las reflexiones que surgieron en la crítica, en esos párrafos de crítica, se hacen unas conclusiones frente a lo que el autor propone y frente a lo que nosotros concluimos. Y también se hace una valoración del artículo. ¿Qué es una valoración? Pues decir por qué es bueno, por qué es interesante, por qué es bueno leerlo, qué aportes realmente son los significativos, o si por el contrario podemos hacer una valoración negativa donde argumentemos por qué el artículo de pronto carece de fundamentos, carece de contenido, merece ser, no merece ser tenido en cuenta para algún tipo de estudio. Entonces por eso se dice que es la valoración del artículo, porque estamos estableciendo al lector de la reseña si vale la pena leerlo o no. Entonces tengamos en cuenta eso muy bien. Las conclusiones, como les vuelvo y repito, a partir de las reflexiones que surgen en el párrafo, donde se realiza la crítica, se escriben las principales conclusiones tanto del autor como las que se generan a partir de la tesis que se propone. Y se da una valoración, esto es muy importante, una valoración. Como vemos, estas partes de esto es lo que hace diferente una reseña a un ensayo, ¿no? Entonces, cuando yo logro proponer un párrafo de introducción donde se evidencia la tesis del autor de ese artículo, la que yo considero que es la tesis, donde se evidencia la tesis que yo propongo a partir de eso que analiza él, donde se puede ver claramente un resumen, donde luego viene una parte donde se critica el documento a partir de la tesis que se propone el autor y la tesis que se propone la persona que hace la reseña con argumentos, puede emplear citas textuales si lo considera, y donde se llegan a unas conclusiones donde finalmente se sintetiza lo que el autor quiso decir y lo que yo puedo analizar a partir de mi propia tesis, lo puedo concluir dándole una valoración. Entonces aquí esto es lo que marca la diferencia con el ensayo. El ensayo no tiene esta estructura. Entonces tengamos en cuenta eso, por eso es que es un trabajo que toca hacerlo con tiempo. Tengamos en cuenta que independientemente tenga una estructura diferente la reseña, podemos utilizar las normas APA en cuanto a márgenes, sangrías de primera línea, tipo de letra, espaciado, ¿sí? Independientemente se haga a mano, usted puede utilizar la norma APA para que se cumpla con ese diseño y podamos comprender que usted está entendiendo cómo se utiliza la norma APA para el diseño de textos argumentativos. Ahora bien, vamos a mirar un ejemplo de cómo este artículo de 3 hojas y media quedó reseñado de tal manera que alguien que lea la reseña pueda establecer si el contenido del artículo es válido para algún tipo de estudio o puede ser mejorado o profundizado y conozca cuál es la opinión que hicimos frente a al reseñar el artículo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo queda la reseña. Este es el ejemplo. Entonces comenzamos. El encabezado con las iniciales de la persona que hace la reseña, el año. Reseña del artículo, copiamos entre comillas el nombre del artículo original, ¿cierto? Reseña de la fuente, aquí viene la fuente, reseña de revista Semana, la fecha en que fue publicado, quién es el autor del artículo, en este momento, este es el autor del artículo, se escribe de acuerdo a la norma APA, y el URL en el cual se descargó el artículo, ¿sí? Luego viene el título original que se lo estamos dando nosotros que somos los constructores de la reseña. Este título es original, ojo, que es el título original que le estamos dando nosotros al construir la reseña.
En el primer párrafo de introducción, que es todo este párrafo de introducción, nos estamos dando cuenta que lo que está en verde es lo que armamos, es la tesis que logramos identificar del autor. Esa tesis que ustedes leen ahí dice: el presente artículo centra su análisis en que se ha generado un constructo social problemático a partir de la violencia generada en el contexto familiar por la violencia hacia las mujeres y su consecuencia en el núcleo familiar. Esta tesis la armamos a partir de lo que logramos subrayar, mire, a partir de lo que logramos subrayar como importante, identificamos como importante en los párrafos iniciales del artículo. De aquí se armó la tesis que nosotros consideramos que el autor del artículo propone. Luego hacemos un complemento, utilizamos un conector para luego insertar nuestra propia tesis. Entonces decimos: no obstante, el autor aclara que de igual manera en el país también el hombre es objeto de diversas formas de violencia, pero teniendo lo amplio del tema, se centra en la mujer. O sea, esto es una aclaración que hace el autor. Mire, esto es otra aclaración que el autor hace de eso que él propuso como tesis. Nosotros lo escribimos ahí como un complemento del párrafo. Luego, el párrafo de introducción finaliza con la que nosotros consideramos puede ser la tesis que a nosotros nos va a interesar como contrarrestar con la tesis del autor. Dice: por lo tanto, se podría afirmar que la sociedad es cómplice de la violencia hacia la mujer, puesto que la forma de vida que llevan los hogares y los contenidos mediáticos amplían la diferencia de género. ¿Qué quiere decir? Que esta tesis que estamos proponiendo, nosotros que somos los autores de la reseña, muy seguramente está a favor o está ratificando lo que el autor está proponiendo en su artículo. Muy seguramente está afirmando la tesis que él propone. ¿Se puede dar el caso que la tesis que nosotros proponemos puede estar también en contra de lo que dice el autor? Claro que sí. Pero pues para efectos de este ejemplo lo estamos dejando con una tesis que está ratificando lo que la tesis o el propósito que el autor tiene en su propio artículo. Todo lo que está en color morado es el resumen. Entonces mire cómo logramos condensar 3 hojas y media, la estamos condensando en 1, 2, 3, 4, 5 párrafos cortos. Y aquí logramos condensar el contenido más significativo de estas 3 hojas y media. Entonces en esos 5 párrafos hemos logrado sintetizar el contenido de estas 3 hojas y media. Por eso es muy importante hacer un buen subrayado para que el resumen que hacemos y utilizamos dentro de nuestra reseña, que es todo esto que está acá de moradito, mire, todo esto que está acá morado, todo esto es el resumen del artículo, pero lo importante de acá es cómo lo enlazamos, ¿no? Entonces decimos, viene el párrafo de encabezado, que es este, recordemos, encabezado, que va a ser del título, viene el párrafo de introducción, ¿no? Donde está la tesis del autor del artículo y se presenta la tesis de la persona que hace la reseña. Ya corregimos acá que está mal escrito tesis. De la tesis del autor de la reseña. Notemos que estamos aplicando la norma APA. De paso, mire, aquí está la sangría de primera línea. Todos los párrafos tienen sangría de primera línea. Mira, ahí estamos aplicando la norma APA. Y entonces, ¿cómo relacionamos el párrafo que es de introducción con el de resumen? Aquí es donde viene lo importante, que la reseña se escribe en tercera persona, enlazando un párrafo con el otro. Entonces aquí presentamos párrafo de introducción, las 2 tesis, y luego decimos: es así que los aspectos más relevantes del artículo se podrían resumir. Y aquí ya estamos dando a entender que comienza el resumen. Vuelvo y reitero, mire cómo la redacción me invita a entender que viene el resumen. Es así que los aspectos más relevantes del artículo se podrán resumir en qué. Entonces, a partir de acá, ya la persona que lee el documento se va a poner enterado que comienza un resumen, ¿no? Y lo estamos relacionando con el de introducción, donde mostramos las tesis. Entonces, después de que terminan los párrafos de resumen, viene también el enlace a los párrafos de análisis crítico. Entonces, miremos que toda esta parte que está en rojo son los párrafos destinados al análisis crítico. Aquí se hizo corto el análisis. Lo recomendable es que sea un poco más amplio para que el lector de la reseña tenga una visión más grande de lo que se está analizando. Sin embargo, para efectos de este ejemplo, que quede solamente en una página, lo condensamos en 2 párrafos.
Miremos cómo empieza el párrafo. Entonces dice, teniendo en cuenta lo anterior, o sea, haciendo referencia al resumen, se podría decir que de manera parcial el autor tiene la razón al proponer su tesis. Entonces mire cómo estamos escribiendo y hablando en tercera persona, estamos refiriendo al resumen y comenzamos a hacer el análisis de la tesis que el autor propuso. Genera una reflexión sobre cómo se ha venido construyendo una sociedad violenta alrededor de las relaciones interpersonales, especialmente hacia la mujer. Deja abiertos cuestionamientos de quienes de manera indirecta influyen en incrementar la violencia en los núcleos familiares. Estos cuestionamientos son una serie de preguntas que propone el artículo en su desarrollo y que nosotros ahí lo estamos analizando. Entonces estamos diciendo, propone una tesis donde cuestiona la violencia de la mujer, da una opción de posibles culpables, ¿sí? Sin embargo, aquí en el análisis podemos, hubiéramos querido, podemos hacer un análisis más amplio de esos cuestionamientos. Esos cuestionamientos están aquí en esta página, en la página, comienzan al finalizar la página 2, mire, estos son los cuestionamientos a los cuales hacemos referencia. Sin embargo, no se mencionan en el análisis crítico porque no es tan amplio, pero lo podríamos hacer y analizar para dejarlo un poco más amplio. A esto es la referencia de los cuestionamientos. Entonces retomemos, dicen, teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que de manera parcial el autor tiene la razón al proponer su tesis. Ya hacemos referencia a que la tesis fue mencionada en el párrafo de introducción y el lector de la reseña sabe a qué estamos refiriéndonos. Genera una reflexión sobre cómo se ha venido construyendo una sociedad violenta alrededor de las relaciones interpersonales, especialmente hacia la mujer. Entonces aquí estamos analizando y estamos criticando la tesis del autor, dejando abiertos cuestionamientos de qué manera indirecta influyen en incrementar la violencia en los núcleos familiares, ya vimos cuáles son los cuestionamientos, y seguimos utilizando conectores para seguir hilando la idea. Por consiguiente, permite que el lector fije su punto de vista. Todo esto nos permite afirmar que la sociedad, aquí comienza la tesis que nosotros vamos a proponer y es la que ya estamos proponiendo acá, ¿cierto? Aquí ya comenzamos a involucrar la tesis de nosotros. Sigue volviéndose culpable y cómplice de las estrategias de mitigación no sean tan efectivas al no regular lo que se publica en los medios masivos de comunicación y no fijar políticas educativas que trasciendan en la información de los jóvenes desde sus clases. Y aquí utilizamos esta cita para ratificar ese análisis que estamos haciendo, ¿sí? Utilizamos una cita que propone el mismo artículo, citamos de acuerdo a la norma APA, ¿sí? Y aquí también continuamos con el análisis escrito. Por lo tanto, al ser la violencia intrafamiliar recurrente nos hace cómplices, pues existen los medios legales morales que nos permitirían tener verdaderas estrategias para mitigar el avance de este tipo de violencia. Y así sucesivamente podemos haber hecho una crítica más amplia. Vuelvo y repito, aquí para efectos de ejemplo fue corta, pero lo ideal es que sea un poco más amplia y que se pueda utilizar si es necesario algunas citas textuales que nos permitan ampliar ese análisis. Finalmente, vienen los párrafos de conclusión, por eso aquí los conectores me van indicando que ya terminé, y recordemos que en la conclusión se sintetizan las reflexiones y se hace una valoración del artículo. En conclusión, el artículo realiza una breve descripción de la situación del maltrato intrafamiliar, mostrando algunas estadísticas de instituciones públicas y de investigación que le hacen ver al lector de una manera global el problema. Todo esto está previamente explicado en el resumen que tenemos aquí en moradito, mire, ¿cierto? Estamos sintetizando. Luego nos dice, no obstante, propone algunos responsables por medio de cuestionamientos, o sea, los mismos preguntas que ya les mostré, que no responden durante el desarrollo del documento. O sea, que aquí estamos diciendo, propone responsables, pero no da respuesta a esos cuestionamientos que el mismo artículo propone. Esa es la crítica y digamos que hace parte de la valoración que le estamos haciendo al documento. No responde durante el desarrollo del documento, pero quizás lo utiliza como una manera de generar reflexión durante la lectura. Es así que el documento se hace interesante y recomendado para su lectura y se podría utilizar como sustento teórico de algún texto argumentativo como ensayos o de apoyo a debates como en cualquier otro entorno académico de nivel básico. Aquí está la valoración, que es muy importante para establecer cuál es la opinión de la persona que hace la reseña y para qué lo considera útil, ¿sí? También se hubiera podido decir que hubiera sido útil solamente como un medio de información sobre una situación social y ya, pues también hubiera sido válido. Sin embargo,
se queda corto al no dar respuesta de los interrogantes que propone y se debería ahondar en ellos para mejorar la comprensión del tema. Entonces aquí hacemos como una también, dentro de la valoración, hacemos como una recomendación, ¿no? Como que la persona que quiera leer el documento tendría que ahondar en esos cuestionamientos que propone y en esa temática, profundizar más, hacer un análisis más profundo de lo que se propone con los cuestionamientos para mejorar la comprensión del tema, ¿cierto? Entonces, ojo, porque estas partes tienen que ser muy notorias cuando usted haga su reseña, que se note el párrafo de introducción, dense en cuenta que notarse no es colocar subtítulo, que se note cuando comienza el resumen, que es muy importante, que se note cuando comienza la parte crítica, ¿cierto? Si se utiliza crítica, puede utilizar citas si es necesario, y cuando comienza la conclusión con la valoración de que se considere necesario. Esto es lo que necesitamos que los estudiantes de 11 intenten hacer. Recordemos que este tipo de reseñas se pueden ajustar a libros, videos, cualquier material audiovisual, podcast, películas, textos, artículos científicos, libros físicos o virtuales. Es la misma estrategia que utilizo para hacer una reseña. Entonces, espero que esta explicación del día de hoy facilite un poco más la construcción de la reseña que tienen que hacer en el taller final. Lo importante es que usted haga el intento de seguir los pasos, guíese por la estructura, que aquí se aclara en la plantilla, la estructura, para que usted pueda ir teniendo el paso a paso. Es muy importante, se reitera, es muy importante que realice un buen subrayado y busque las palabras desconocidas, ¿cierto? Entonces recordemos en la planeación que se debe hacer, subrayar previamente ideas secundarias, que son las ideas más importantes que hay en cada párrafo, conceptos clave, que son solamente dos, son esas bloques de palabras que son muy importantes y que nos van a permitir hacer un buen esquema, palabras claves que nos van a indicar también la importancia de ciertas palabras que tienen que ver directamente con el contenido del artículo y que nos pueden servir para ir identificando la tesis que el autor propone. Tener en cuenta si se mencionan citas textuales, como es el ejemplo de este artículo que menciona una investigación y por quién la hace y que nos puede servir para citar de acuerdo a la norma. Espero que este próximo intento de hacer una reseña sea más preciso, sea un avance más significativo y reitero que se valora mucho el intento de hacer las cosas, de entregar el taller completo con todas las actividades en las fechas propuestas.